Bueno, quiero invitarlo a la palabra de Dios, a Éxodo capítulo 29, donde hemos venido estudiando estos días. Vamos a leer hoy a partir del versículo 38 hasta el 46. No sé si alguna vez usted se habrá preguntado, bueno, ¿por qué será que Dios no se manifiesta como se manifestaba ya en la antigüedad? Éxodo 29, versículo 38. Y yo no sé, ¿a cuánto les gustaría ver que Dios se manifestara? Amén. ¿Cuántos quieren ver cosas sorprendentes de Dios? Pero de pronto lleva tiempo sin ver como nada así especial. De pronto uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué será que ya no vemos esas cosas sorprendentes? ¿Qué será que hasta la vida la siente estancada espiritualmente? Dice, no, pero es que, oiga, ni en mi vida veo el obrar de Dios. ¿Qué será lo que está pasando? Ve que de pronto no está creciendo espiritualmente como quisiera. ¿Y qué será? ¿Será que es que a Dios le está faltando poder en este tiempo? ¿Será que es que ya se cansó tantos años? No, Dios no se ha cansado. ¿O será más bien que no estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos para que Él se manifieste? ¿Cierto? Queda como la pregunta. Dice aquí en esta porción de la palabra, recordemos lo que está pasando, ¿no? Dios ha liberado a su pueblo Israel de Egipto, los trajo a través del desierto hasta el monte Sinaí, le dio sus leyes, se manifestó a ellos y él les dio la oportunidad de que hicieran ese pacto con él. Y cuando ellos hacen ese pacto, reciben ese pacto con Dios, Dios dice que va a morar en medio de ellos, ¿cierto? Que Él va a habitar en medio de ellos. Y les dice que empiecen a elaborar un tabernáculo, una tienda, un lugar donde iba a ser utilizado como un santuario y donde la presencia de Dios iba a estar allí. Y entonces veíamos que Él nombra a los sacerdotes y su vestuario y cómo debían consagrarlos. Y finalizando eso, él termina hablando de el altar, ¿sí? De que en esa consagración de los sacerdotes, ellos iban a servir en el altar y también había que santificar el altar y que ese altar iba a ser un lugar especial también para Dios. Ese altar se llama el altar de bronce y les dio las instrucciones de lo que él quería que hicieran sobre ese altar. Y hablando de esas instrucciones es que viene esta palabra. El versículo 38 dice, esto es lo que ¿qué? Ofrecerás sobre ¿qué? Sobre el altar. 2 corderos de un año. Cada día, continuamente. ¿Cada cuánto? ¿Qué más? Continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y otro de los corderos ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una décima parte de efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas y para libación la cuarta parte de un hin de vino. Bueno, ¿cómo así? Vamos a estudiar esta porción de la palabra. Aquí Dios nos está diciendo qué es lo que Él quiere que hagamos, ¿cierto? Bueno, le está hablando especialmente a sus sacerdotes, pero aquí intervenía todo el pueblo, o sea, los sacerdotes en representación de todo el pueblo. ¿Y qué es lo que quiere Dios que hagamos para que Él se manifieste? Bueno, lo que dice allí. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y cómo así? ¿Qué significa eso? Bueno, es que lo que Dios quiere, escuche eso, Dios quiere que lo adores continuamente. Amén. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Que lo adoremos continuamente. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Cada cuánto usted adora a Dios? ¿Cada cuánto usted adora a Dios? Porque es que del tiempo que nosotros le damos a Dios,
la forma en que nosotros lo adoramos, le demostramos qué tan importante es, ¿cierto? Uno puede decirle a la mamá, por ejemplo, mamá, usted es muy importante para mí, pero nunca le da un regalito, nunca la visita, no la llama por allá. Entonces, ¿cómo dice que sí es importante, cierto? Asimismo, hay muchas cosas que uno dice que tienen mucha importancia, pero no se ve la importancia que le está dando. ¿Y cómo uno demuestra esa importancia? Bueno, yo creo que hay una cosa muy importante. De acuerdo a lo que para uno es, le da ese lugar, uno paga un precio. ¿Sí? Uno paga un precio. Por ejemplo, mire, vamos a hablar de cosas que de pronto para las personas son importantes en este tiempo. Tener un buen cuerpo. ¿Usted cree que para la gente en este tiempo es importante tener buen cuerpo? ¿Sí? Entonces, para tener un buen cuerpo, ¿qué hay que hacer? Pagar el precio. ¿Sí o no? Hay que pagar el precio si quiere tener un buen cuerpo. Entonces, ¿cuál precio se debería de pagar para tener ese cuerpo que la persona quiere tener? Una buena alimentación, muy bien. ¿Qué más? Ejercicio. ¿Qué más? Descansar bien, ¿cierto? Recuperar. Esas cosas son necesarias, pero requiere pagar un precio, requiere un esfuerzo, porque ¿cada cuánto tendría que ir al gimnasio? Cada año a hacer ejercicio. ¿Cada cuánto? Todos los días o por lo menos varias veces a la semana, ¿cierto? Debe alimentarse bien, decimos, una buena alimentación. ¿Cada cuánto se debe alimentar bien? ¿Cada mes? ¿Cada 15 días? Todos los días tiene que ser algo constante. Ahora, todo tiene atajos. La persona dice, no, ese precio yo no lo quiero pagar. Todos los días haciendo ejercicio, comiendo bien. A mí como me gustan las marranitas bien. La fritanga. Ay, Dios mío. La gaseosa. No, 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 yo ese precio no lo voy a pagar. ¿Sabe qué hace más bien? Coge un atajo. ¿Cuál es el atajo? Cirugía. ¿Cierto? Y mire, es curioso, el precio más bajo es el económico. ¿Sí ve? Prefiere pagar lo que cueste, me imagino que no es barato, a pagar el otro precio, el de la constancia, el de cada día estar haciéndolo. Trabajar, ¿cierto? Pero también algo muy importante, acuérdese, también hay que aprender a ser productivo. También hay que aprender a ser productivo porque una persona puede trabajar mucho y no ser productiva. Y entonces, pues, se está esforzando. Entonces también requiere un tiempo, ¿cierto? Aprender a ser productivo y trabajar, esa constancia. Requiere pagar el precio. ¿Qué atajo hay para conseguir plata así fácil y rápido? Bueno, hacer cosas indebidas, robar. Pero sabe que también hay mucha gente que quiere conseguir plata rápido y entonces se va por los juegos de azar, se va por esas inversiones, eso que le prometen un poco de plata y después se da cuenta que lo estafaron. Pero mucha gente anhela conseguir plata, conseguir dinero fácil. O sea, no quiere pagar el precio, quiere ir a hacer el chance, a hacer la apuesta y que gane ya. Tengo dinero. Quieren coger el atajo. Y sabe que eso no es buena idea. Eso no es buena idea porque una persona que consigue dinero, si no la sabe manejar en un tiempo, está peor que antes. Necesita aprender primero a manejar el dinero. O por ejemplo, una persona que quiere un título profesional, ¿qué debe de hacer? Estudiar. ¿Qué más necesita? Sacrificarse, ¿cierto? Para poder estudiar toca sacar tiempo, toca dedicación. ¿Cuál es el atajo? Hay atajos también. Comprar el título por internet.
Estos días salió en las noticias un señor que se volvió muy famoso, que porque le dieron un título, lo compró en $150 por internet. El hombre es noticia nacional en estos días, porque dice que es rabino. Pero los rabinos estudian 10 años para conseguir su título como rabino. Y este señor fue y lo pagó por internet, $150. Pero ¿cuál es el problema? Por ejemplo, a una persona que compre el título de arquitecto, ¿usted le daría para que le hiciera su casa? No, es necesario que tenga el conocimiento, ¿cierto? Es necesario pagar el precio, el esfuerzo que la persona debe hacer para conseguir estas cosas. Asimismo, por ejemplo, las buenas relaciones. Para las buenas relaciones hay que pagar el precio. Pero a veces no queremos ser pacientes. Hay que tener paciencia. Amén. Con la familia, con el esposo. A mí me toca tener paciencia con mi esposa. Ahí donde la ven, esa señora, toca tener paciencia. Yo digo, Dios mío, pero más paciencia tiene ella conmigo. ¿Cómo hace, Señor? Hay que tener paciencia, ¿cierto? Tenemos que comprendernos. Porque somos diferentes, porque pensamos diferente. Entonces, para tener buenas relaciones, hay que pagar también un precio, hay que perdonar. Hay que perdonar, ella le toca cada rato perdonarme que deje los zapatos en la sala. Claro que yo sé que eso no más soy yo sé que en sus casas, sus esposos y eso no pasa, ¿no? Y cosas así. Y así también me toca perdonar cosas que ella hace para poder tener una buena relación. Hay que pagar un precio. ¿Cuál es el atajo? Hay un atajo también. Enójese. Grite todo el día, cántalete todo el día también. O la otra, quédese callado y amárguese. Porque una cosa es, ay, es que yo me quedo callado, pero con una amargura, como con resentimiento, ¿cierto? Hay que pagar un precio para tener buenas relaciones. Pues así mismo Dios quiere que usted y yo paguemos un precio. ¿Y cuál es ese precio? Que demostremos que amamos a Dios. Amén. ¿Y Dios qué está pidiendo aquí? Para decirlo así en unas palabras sencillas, Dios pide que traiga ofrenda al altar continuamente. Amén. ¿Qué quiere Dios que usted haga? Que traiga ofrenda al altar continuamente. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Porque cuando una persona, cuando la Biblia habla de ofrenda, habla de precio, de pagar un precio, ¿cierto? Pero ese precio no necesariamente tiene que ser económico. Si usted pensó en plata, es porque usted está pensando siempre en plata, mucho cuidado. A veces uno le hablan de precio y piensa es en dinero, pero mire las cosas que hablamos ahora, estamos viendo que la menos importante o la que menos cuesta muchas veces es el dinero. A veces es más difícil pagar en otras cosas que pagar en dinero. Entonces, ¿cuál es la ofrenda que Dios está pidiendo que se traiga al altar continuamente? Pues primero que todo, lo primero para nosotros sería que el primer precio que tenemos que pagar es ir al altar. Amén. Eso es lo primero. ¿A dónde hay que ir? Al altar, porque si vamos a presentar una ofrenda al altar, pues hay que ir al altar. El altar el que estaba hablando aquí la palabra les mencionaba fue un altar que Dios les mandó que construyeran. Era un altar, una caja de madera recubierta de bronce y con unos cuernos también. Adentro tenía una rejilla y ellos allí ponían sus sacrificios, sus ofrendas, los animalitos, derramaban la sangre, todo lo que Dios les pedía que ellos hicieran. Ese era el lugar especial y ese lugar tenía una ubicación muy especial. ¿Sí recuerdan más o menos lo que hemos hablado del tabernáculo? ¿Cierto? Hacemos de cuenta que es este templo aquí que estaba separado y la última parte, la de más adentro, era un cubo, por decirlo así, tenía las mismas medidas y allí estaba el arca del pacto, ¿no? El arca del pacto y el propiciatorio, esa tapa con los querubines y que allí que se manifestaba la presencia de Dios. ¿Y cada cuánto podía entrar? Un solo día en el año.
y presentaba expiación, un sacrificio, derramaba sangre por el perdón del pueblo. Pero eso solamente podía hacer una vez al año, o sea, una sola vez al año tenía acceso a la presencia de Dios, ¿cierto? Pero había otro espacio dentro de ese templo, dentro de ese santuario, y entonces había una mesa con panes, había un candelabro de oro, había un altar de oro también allí donde se ponía el incienso. Pero allí, ¿quiénes podían entrar? Los sacerdotes, únicamente los sacerdotes. El pueblo no tenía entrada a ese lugar. Pero resulta que afuera había un patiecito que se llama el atrio y allí estaba este altar. ¿Quiénes podían entrar allí? Todos los que fueran a adorar. Todos los que se fueran a presentar a Dios con una ofrenda podían ir a ese lugar a adorar a Dios en ese sitio o a orar a Dios. Allí podían entrar al altar. Entonces de ese altar es del que estamos hablando. ¿Quiénes podían entrar entonces? Todos los que iban a adorar. Muy bien. Ahora, ¿qué es un altar? Para decirlo en palabras sencillas, un lugar donde podemos adorar a Dios, ¿cierto? Un lugar especial para adorar a Dios. Eso es un altar. Entonces, ¿qué altares podríamos decir que hay en este tiempo? A ver, menciónenme uno. ¿Qué lugar usted escoge para ir a adorar a Dios? La iglesia, ¿cierto? La congregación. Aquí hay un altar. Ese es un altar. Entonces, ese es un lugar especial donde usted debe venir a adorar a Dios. Amén. Aquí en la congregación es uno de los lugares donde usted puede adorar a Dios. ¿Cada cuánto nos reunimos aquí? Bueno, 2 veces por semana, pero la reunión importante es esta reunión, ¿cierto? Esta una vez por semana. Pero ¿será que Dios quiere que adoremos una vez por semana? ¿Que vayamos al altar? No. Entonces hay otro altar también. Por ejemplo, el altar familiar. Cuando usted se reúne con su familia a orar. Ese también es otro altar que hay que tener muy importante. El altar familiar. Compartir allí con la familia. Pero hay otro altar. ¿Cuál es el otro altar? El personal. El que llamamos tiempo a solas con Dios. Ese es su otro altar. ¿Y cada cuánto se debe hacer ese altar? ¿Se debe ir a ese altar? Todos los días, continuamente, diga conmigo, continuamente. Continuamente significa que es frecuente y que es por siempre, ¿sí? A eso se refiere la palabra continuamente en la Biblia. Entonces Dios quiere que usted pague el precio de ir al altar. Ahora, Dios espera que se pague el precio de adorarlo. Aquí decía, ¿cuántas veces en el día? Por la mañana y por la tarde, ¿cierto? Decía aquí esa palabra. Uno por la mañana ofrecería un cordero por la mañana y otro cordero, dice el versículo 2, a la caída de la tarde. O sea, cuando va a empezar sus labores y cuando termine sus labores, ¿sí? En la mañana separar ese tiempo para hacer ese altar, para presentarse delante de Dios y adorarlo, y ya al finalizar el día, también tener un tiempo para adorar a Dios. 2 veces al día debe ser esa adoración a Dios. Amén. Pero ¿qué será lo que pasa? ¿Por qué será que no se hace todos los días? ¿O por qué será que no se ora, no se busca a Dios 2 veces al día? ¿Qué creen ustedes que puede pasar? Que está muy ocupado en sus propias cosas, que le cuesta madrugar o que no le ve la importancia, ¿cierto? Pero mire, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, es un mandamiento, pero es un deseo de Dios. O sea, no es una obligación, es que ustedes lo tienen que hacer. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere que hagamos esto, que lo adoremos, que nos encontremos con Él. Y la pregunta sería, bueno, ¿a usted le cuesta sacar tiempo para adorarlo? ¿Le cuesta dedicar ese tiempo especial para levantar ese altar y presentarse delante de Dios? Entonces, ir al altar
2 veces al día, debe ser continuamente también. Y también Dios espera que pague el precio trayendo ofrenda. ¿Qué significa ofrenda? Ofrenda significa algo que se le da a Dios, algo que cuesta. ¿Y cuál era la ofrenda que ellos tenían que presentar allí? Cordero. ¿Qué más? Si notaron de qué más habló, otros elementos. Decía que harina, flor de harina es harina fina, ¿no? De la mejor calidad. Eso dice flor de harina. También decía que había que traer aceite y vino. Ahora, ¿con qué se alimentaba la gente normalmente en ese lugar, en ese pueblo? Con harina, con aceite y vino. Esa era su alimentación diaria. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Dios? ¿Qué es lo que nos quiere decir a nosotros? Pues hombre, que hay que entregarle nuestra vida diaria, lo que nosotros hacemos cada día, entregárselo a Dios. Eso es lo que representa estos elementos, la vida diaria de cualquier persona allí en el pueblo. Pero yo le pregunto, porque eso significa que está demostrando una dependencia de Dios, ¿cierto? Cuando está llevando, está diciendo, Señor, yo dependo de usted. Esta harina, este aceite, este vino, esto me lo da usted. Entonces yo se lo presento en adoración, representando, yo dependo de usted. Usted es el que me provee. Pero esa es la pregunta. ¿Usted puede reconocer la dependencia de Dios en su vida? ¿Usted depende de Dios en su día a día, en su caminar, en cada cosa que usted hace? ¿O usted depende, su confianza depende de lo que tenga en el bolsillo o de lo que tenga en la cuenta bancaria? ¿O depende de que usted tiene buena influencia con un fulanito y entonces usted va a conseguir trabajo y usted dice, no, pero yo sé que yo tengo a fulano allá? ¿O depende de Dios? Depende de la palanca, como llama uno vulgarmente, o depende de Dios. ¿De qué depende usted? ¿Dónde está su confianza? ¿En lo que usted tiene, en lo que usted puede ver, o depende de Dios? Y eso es lo que estaban diciendo ellos. Yo dependo de Dios. Mi dependencia continuamente en mi día a día es de Dios. Amén. A veces queremos confiar en nuestras capacidades, en lo que podemos hacer. Y cuando vemos que no lo podemos hacer, hasta ahí llega la fe. No, no se puede porque es que yo no soy capaz. Mire, por ejemplo, ahorita viene el retiro y sabe que hay un obstáculo que la gente tiene. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál? El dinero. Y le preguntaron a alguien hacía 3 meses antes, ¿usted va a ir al retiro? Ay, no, no puedo. ¿Por qué? No tengo dinero. Pero eso fue hace 3 meses. El retiro todavía le faltaban 3 meses y no tenía dinero. O sea que ¿de qué estaba dependiendo? No estaba dependiendo de Dios. ¿Será que Dios quiere que vaya a ese retiro? ¿Cierto que sí? Y si Dios quiere que vaya, pues hombre, hay que confiar en que Dios provee. Amén. En que Dios provee. Ayer, esta semana nos decían algo que me parece que tiene mucho sentido, que a veces Dios prepara estas cosas, estos eventos especiales para prepararnos, para bendecirnos, ¿cierto? Porque de pronto la próxima semana viene una situación, viene un problema y entonces pone el retiro allí, para que vaya al retiro, para que cuando venga el problema esté fortalecido, esté preparado. Amén. Pero dice, no tengo plata, no voy. Pero resulta que vino el problema y cuando vino el problema le salió más costoso el problema que haber ido al retiro. Y entonces le tocó sacar muchas veces hasta dinero porque los problemas a veces incluyen esa situación, un problema familiar, cualquier cantidad de cosas que nos puede pasar, un problema en la empresa. Entonces, nuestra dependencia de Dios, eso nos habla esa ofrenda, pero no solamente la harina, el aceite y el vino. Ustedes mencionaron otro elemento. ¿Cuál era el elemento que faltaba allí? El cordero. El cordero. Ahora, mire el versículo 42, al inicio dice, hablando del cordero, dice, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. ¿Sí se acuerdan qué significa holocausto? Hace 8 días lo hablamos.
holocausto, lo relacionamos inmediatamente cuando piensa en holocausto, entrega total. ¿Sí se acuerda que el holocausto es el único sacrificio que se quema completamente? Los otros le quitaban la piel, la grosura y no sé qué, y los quemaban una parte en un lado, otro en otra, otro en el altar. Pero cuando habla del holocausto, completamente se ofrece sobre el altar. Entrega total. ¿Y si se acuerda qué versículo nos referíamos con esa entrega total? Romanos capítulo 12, versículo 1, que dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, o sea, completamente su vida como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A eso se refiere para nosotros el holocausto, entrega total, una entrega completa. Sé que lo que está diciendo aquí no es que usted le presente un cordero, es que se presente usted completamente, que le entregue su vida a Dios en adoración y le diga: Señor, aquí vengo en esta mañana, Señor, para que hagas tu voluntad en mí, no mis planes, porque es que nuestros planes muchas veces nos alejan de Dios. Más bien deberíamos decirle: Señor, como oraba esta semana alguien, arruina mis planes, que sean tus planes los que reinen en mi vida, tu propósito sea el que reine en mi vida, que sea lo que tú quieres hacer, porque la voluntad de Dios, sigue diciendo allí en Romanos 12:2, es buena, agradable y perfecta. El plan de Dios es mejor que el suyo y que el mío. Amén. Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Amén. Entonces a eso se refiere ese holocausto, entrega total. Y ese es el costo que nosotros debemos pagar para buscar a Dios, buscar lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuántos creen que vale la pena adorar a Dios, buscar a Dios? Recuerde que hay una frase que dice que todo lo que vale la pena cuesta. ¿Sí lo ha escuchado? Un dicho popular. Todo lo que vale la pena, ¿qué? Cuesta, ¿cierto? O sea que eso aplica para muchísimas cosas. Pero aquí estamos hablando de cuál es la recompensa de Dios para el que paga el precio. ¿Sabe cuál es la recompensa de Dios para el que quiere buscarlo diariamente, para el que continuamente viene a su presencia, lo adora, para el que le entrega su vida a Dios? ¿Sabe cuál es la recompensa? Bueno, versículo 42 estábamos leyendo, ¿no? Mire lo que dice aquí. Aquí nos muestra que Dios quiere manifestarse continuamente a su pueblo. Amén. Dice, bueno, leamos: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual ¿qué? Me reuniré con vosotros allí para hablaros. Yo quiero que usted mire una cosa. ¿Dónde estaba el altar? Ahorita lo dijimos, ¿dónde estaba este altar? En la puerta del tabernáculo, afuera. ¿Quiénes podían entrar allí? ¿Quiénes podían ir allí? Todo el que venía a adorar a Dios. O sea que, ¿qué está diciendo? Que Dios se va a encontrar con todo el que venga a adorarlo. Todo el que quiera pagar el precio, Dios se va a encontrar con él. Esa frase, recuerde bien lo que estaba diciendo allí en el 42. En el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Y mire lo que dice el capítulo 25, versículo 22. Cuando está hablando del arca del testimonio que estaba dentro del lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote, una persona, un día al año. Y cuando mandó a construir esta arca y ese propiciatorio, dice el Señor, y de allí me declararé a ti, o sea, me encontraré contigo y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. ¿Qué está diciendo Dios? Que va
esa presencia que era tan exclusiva solamente para el sumo sacerdote, ahora Él va a dar la posibilidad para que todo el que venga a la puerta a adorarlo, quiera encontrarse con Él, lo puede hacer. O sea, usted y yo tenemos acceso a la presencia de Dios por la gracia de Dios. Amén. Es Dios que desea encontrarse con su pueblo. Él anhela encontrarse con su pueblo y saca esa presencia para que sea solamente poder adorarlo, ir a adorarlo, ya no una sola vez en el año, todos los días. Que todos los días uno se puede encontrar con Dios. Esa es la posibilidad que Él da. Entonces habla de ese encuentro. Yo no sé cuántos en este lugar se quieren encontrar con Dios. Amén. Pero entonces hay que pagar el precio. Dios quiere encontrarse con su pueblo. Dígale al que está a su lado, Dios quiere encontrarse con usted. Amén. Y esto es tan especial porque es que usted sabe por qué. Hay dos motivos. Bueno, pueden haber más, pero hay dos motivos importantes por los que Dios hizo ese tabernáculo. Y el primero, ¿sabe por cuál es? No es precisamente para encontrarse con Dios. Bueno, por habitar con su pueblo. Pero el otro motivo es para que la santidad de Dios no fuera a perjudicar a la gente. Dios es santo. ¿Y cómo era el pueblo? Pecador. ¿Y entonces qué pasa a un pecador ante la santidad de Dios? Se muere. Ahí lo dice, ¿cierto? Cuando manda a construir todo eso, dice, tengan mucho cuidado, porque si no hacen las cosas bien, se acercan mucho a la santidad de Dios y se pueden morir. Pero aquí Dios, que construyó ese tabernáculo para guardar esa distancia entre su santidad y ese pueblo pecador y proteger a la gente de no entrar equivocadamente, ahora está dando el medio para acercarse, el sacrificio, el precio que hay que pagar. Tiene que ser con un sacrificio. No es solamente uno decir, ay, me quiero ir a encontrar con Dios, voy para allá. No, hay que pagar un precio. Tiene que haber sacrificio. En ese caso era un derramamiento de sangre. Hoy nosotros entendemos que esa sangre derramada no fue la de ese cordero, fue la del Señor Jesucristo, que nos ha limpiado con su sangre y podemos ahora acercarnos confiadamente al trono de la gracia, a la presencia de Dios. Podemos venir por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él dio ese medio para acercarse, ese sacrificio que santifica. Amén. Dios no se aleja, porque a veces la gente dice, pero es que yo siento que Dios se alejó. ¿Usted ha escuchado a alguien que ha dicho eso? De pronto hasta usted lo ha pensado. Yo siento que Dios se alejó. Dios no se alejó. ¿Sabe quién fue el que se alejó? Dios siempre ha estado allí. Su presencia siempre ha estado. Él, dice la palabra de Dios, que su espíritu nos anhela celosamente. Él nos anhela. O sea, Él es detrás de nosotros y nosotros huyéndole. Pues para hacerlo de una manera gráfica, ¿cierto? Dios es esperando que vengamos a su presencia y nosotros por allá. Pero algo tremendo es que habla de que a nosotros nos vienen cantidad de problemas y muchas veces no sabemos ni cómo solucionarlos. Yo sé que eso nomás me pasa a mí. De pronto a usted no le pasan problemas que no sabe cómo solucionarlos. O sí, también le han pasado. No, no le ha pasado. Gloria a Dios, qué bendición. Ahorita me da la receta, hermana, y ora por mí. Porque a veces llegan esas situaciones, vienen problemas que nos arrinconan y la respuesta está en Dios. Y es Dios el que nos tiene la respuesta y por eso dice aquí que Él viene a encontrarse con nosotros y viene a hablarnos, a decirnos lo que debemos hacer en esos momentos. Amén. O de pronto usted está triste, no sabe qué hacer, se siente como que, no sé, tantas situaciones y ahí está Dios con una palabra para recordarle quién es usted en Él, que usted es un hijo de Dios, que usted fue creado por Dios, que Dios lo ama, que Dios lo está cuidando, que usted no está solo. Amén. No. Quería compartirles una palabra que el Señor me dio, pero después les comparto esa palabra. Dios nos habla, nos fortalece con su palabra. Amén. Dios nos muestra su voluntad a través de su palabra. Cuando Él nos habla, Él nos dice cuál es su voluntad. Él nos dice los planes que tiene para nosotros. ¿Hace cuánto que usted no tiene un encuentro con Dios donde Él le habla? Dios quiere encontrarse con usted y quiere hablarle. Amén.
Y a veces uno es buscando respuesta en las redes sociales. Ay, no, yo tengo este problema, vamos a ver qué me dice YouTube. Vamos a ver qué me dice Facebook, qué me dice TikTok. Ay, este señor habla más bonito, esta señora, voy a ver qué es lo que me dice. No, y la respuesta la tiene Dios. Dios tiene la respuesta que usted necesita. Amén. Debemos buscar encontrarnos con Él, que Él tiene esa palabra para nosotros. A veces esa gente que buscamos está más desorientada que uno. ¿Usted ha visto lo que ha pasado en las redes sociales? La psicóloga que hablaba esos días, que una influencer vino a una consulta con ella. Y en medio de la consulta yo le dije, ay, espere un momentico. Hola amigos, no, aquí muy bien, ya sabes, tienes que tener ánimo, ay, que no sé qué. Y cuelga y se va a hablar con la psicóloga y se pone a llorar. ¿Y cómo así? Venga, ¿qué pasó aquí? Usted no les saca. No, es que yo les digo eso porque es que ellos necesitan que yo les diga esas palabras. No, necesitan la verdad, necesitan la verdad. ¿Y la verdad sabe dónde la encontramos? En la palabra de Dios. Él nos da la verdad que nosotros necesitamos escuchar. Usted no necesita que le digan cosas que son mentiras, necesita que le digan la verdad para poder hacer la voluntad de Dios. Amén. Y Dios lo que está diciendo aquí, yo siento que Dios está contento diciendo eso. Amén, que Él está feliz diciéndole al pueblo en el cual me reuniré con vosotros para hablarlos allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria, dice el Señor. ¿Qué significa? Que Dios lo quiere santificar. Amén. Dios lo quiere santificar. Otra de las cosas que Dios quiere hacer, mire, Él quiere encontrarse con su pueblo, Él quiere hablarnos, Él nos quiere santificar. Y la santificación, la santidad, no depende de que otro ore por usted. Ay, pastor, ore por mí, que es que estoy más tentado, pastor. No, es que tengo una tentación, venga, ore por mí. Yo puedo orar por usted, amén. Pero no crea que eso ya le va a solucionar su problema. Usted tiene que buscar a Dios. Es Dios el que lo santifica, no el pastor. O si no, entonces cambiemos la oración. Joanny es mi pastor, nada me faltará. No, así no dice la palabra. El Señor es nuestro pastor. Él es el que nos da lo que necesitamos y Él es el que nos santifica. Amén. Pastor, oré por mí. ¿Por qué? Es que yo no quiero orar. No, la gente no va a decir así. Es que yo no me quiero consagrar. Es que yo no quiero pagar el precio. Hay que pagar el precio para poder santificarnos. Amén. Hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio para que Dios santifique nuestra familia. Hay que pagar el precio. Nosotros tenemos que orar por nuestra familia. Aquí oramos por las familias. Amén. Aquí en las reuniones de oración oramos por la familia, que Dios bendiga. Y cuando sabemos que hay una situación difícil, Señor, bendice. Pero también usted tiene que poner de su parte. ¿Usted se acuerda de la ilustración que nos da aquí precisamente en Éxodo cuando Moisés, el pueblo de Israel, dice que Amalek vino a atacarlos y que subió Moisés al monte con Aarón y Hur? Y que abajo se quedó ¿quién? Josué, y que escogió los que iban a pelear. Pero ¿cómo pelearon? Entre los dos. Allá arriba estaba Moisés orando, cuando se cansaba tenía los que le ayudaban a levantar sus manos, y dice que cuando levantaban las manos, abajo el pueblo estaba venciendo, pero eran los dos. Usted se imagina uno aquí orando todos los días por la gente y la gente... Ay, yo sé que el pastor está orando por mí, que ya están los hermanos haciendo intercesión, ayunando por nosotros. No, tiene usted también que hacer de su parte, tiene que pelear porque esa es su pelea. Amén. Entonces hay que levantarse y pelear. Dios le quiere santificar, pero hay que pagar el precio. Si no paga el precio, ¿sabe qué pasa? Nada. No va a pasar nada hasta que usted no tome la decisión, paga el precio de adorarlo continuamente. Y algo bonito es que Él dice que Él nos quiere santificar ¿con qué? Con su gloria, con su gloria. Él quiere poner de su gloria, de su presencia sobre su vida para santificarla. Amén. Pero también dice algo muy bonito que ahorita mencionaba cuando hablábamos de uno de los propósitos del tabernáculo. Sigue diciendo allí, en el versículo 45, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. ¿Qué es lo otro que Dios quiere hacer? Habitar en medio de su pueblo. Dios quiere tener una relación de comunión con su pueblo. Amén. Y algo que repite aquí es que Dios liberó a su pueblo, lo sacó de la esclavitud para habitar con ellos. Amén.
Y la palabra habitar es diferente a visitar. ¿A usted lo han visitado en su casa? ¿Y cuántos días se han quedado? 1, 2, 3. Bueno, hay gente que quiere quedar hasta más, ¿no? Pero una visita, ¿cierto? Pero no es lo mismo los hijos cuando viven allí, ¿cierto? Porque ellos habitan. Uno puede disfrutar de su presencia todos los días, puede hablar con ellos, puede compartir con ellos. Pues Dios dice que Él no quiere visitar, Él quiere habitar en medio de su pueblo. Él quiere estar todos los días en su vida, todos los días en su casa, todos los días en su corazón, todos los días. El Señor quiere estar con usted porque Él quiere habitar. Amén. Ese es el propósito de Dios. Él quiere habitar con su pueblo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Dele ese aplauso al Señor. O sea que para eso lo liberó el Señor, para habitar con usted. Amén. Para estar con usted continuamente. Y de eso tenemos muchas referencias en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jesús, cuando se despidió de sus discípulos, sus últimas palabras, les dio la gran comisión y les dijo: he aquí que yo estoy con vosotros estos días no más. No, todos los días. No dijo de vez en cuando. Todos los días, no dijo cuando vayan al culto, todos los días hasta el fin del mundo el Señor está con nosotros, amén. El Señor Jesús está con nosotros, pero también nos habla de la presencia de su Espíritu, también nos habla de que nosotros somos morada para Él. Y mire lo que dice en 2 a los Corintios, capítulo 6. Que incluso tiene que ver con esta palabra. En el versículo 16, bueno, desde el 14, desde el 16, dejémoslo, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? No. Porque vosotros, mire lo que dice el Señor, vosotros sois, ¿qué cosa? El templo del Dios viviente. Usted es templo del Dios viviente. La presencia de Dios está allí en su vida, en su corazón. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Eso es lo que Dios promete, habitar con nosotros. Pero para que Dios habite con nosotros hay que pagar un precio. Y por último dice que Dios quiere otra cosa. Volvamos allí, versículo 46. Dice, estamos en Éxodo 29, 46. Y conocerán, ¿qué cosa? Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová. Pero empieza diciendo: y conocerán. ¿Qué otra cosa Dios quiere? Que lo conozcamos. Dígale al que está a su lado: Dios quiere que usted lo conozca. Dios quiere que lo conozcamos. Y Dios se permite conocer de varias maneras. Una manera, como lo conocía el pueblo de Israel, es a través de sus obras, ¿cierto? A través de lo que Él hacía, ellos podían ver que Dios es poderoso, que Dios es grande, que Dios es diferente a los dioses que tenían los egipcios, por ejemplo, que los derrotó a esos dioses egipcios cuando envió esas 10 plagas. Dios se revela también a través de su nombre. Mire, los nombres de Dios tienen un significado, y ese significado no es solamente porque sí. Ese significado está mostrando cómo es Dios, quién es Dios, lo que hace Dios a través de ese nombre. Por ejemplo, aquí está diciendo: y conocerán que ¿qué? Que yo soy Jehová. Ahora, esa palabra Él ya la había dicho, el yo soy, ¿cierto? Yo soy Jehová, yo soy, el que es. Eso significa esa palabra Jehová. ¿Y qué significa esa palabra? ¿Sí recuerdan? Que está en el principio del fin, sí, principio y fin. Que es Dios eterno. Amén.
que es autosuficiente, o sea, Él no necesita que nadie lo cree. Que algunas personas preguntan, venga, ¿y quién creó a Dios? No, Él es el que es, Él existe por sí mismo. Nadie puede crear a Dios, nadie es padre de Dios, Dios es el Padre. Pero también ese yo soy el que soy significa que Él no cambia, que las promesas que Él dio en el pasado siguen siendo válidas en el futuro. Amén. Él también se reveló con otros nombres. A ver, recordemos aquí rápidamente nombres de Dios. Incluso algunos están en Éxodo. Un nombre de Dios que usted se acuerde. Rafa. ¿Qué significa Rafa? Yo soy el Señor, tu sanador. ¿Cuántos creen que el Señor sana? Amén. Cuando Él se revela con ese nombre, Él está diciendo que Él sana. Y mire, Él lo dijo hace 3600 años y sigue siendo verdad hoy. Seguimos escuchando como el testimonio de hoy. Él sigue sanando. Amén. Y eso nos permite cuando lo conocemos. ¿Qué otro nombre tiene el Señor? Jireh. ¿Qué significa Jireh? El proveedor. ¿Quién es el que nos provee? ¿Quién es el que le provee a usted? Dios. Él es nuestro proveedor, es el que cuida de nosotros. Y cuando utiliza esa palabra es muy bonita, ¿no? Porque estaba allí Abraham en el monte y puso el Señor ese cordero, proveyó ese sacrificio para el holocausto. Dios es proveedor. Todo lo que usted necesita, ¿sabe dónde lo encuentra? En Dios, porque Él es proveedor. ¿Qué más? Otro nombre de Dios. Elohim. Elohim, ¿qué significa? Dios poderoso, el Dios creador, el que desde el principio creó todas las cosas. Eso significa ese nombre, Elohim, el que creó desde la nada. Dios creó desde la nada. Es que para uno es fácil hacer algo. Usted puede hacer un sancocho muy rico, pero porque usted tiene los ingredientes, ¿cierto? Dios desde la nada creó todo, desde la nada. Ese Elohim poderoso. Otro nombre, El Shaddai, el Todopoderoso, también se refiere ese texto, y fue como Él se reveló a Abraham y a esos primeros que tuvieron el encuentro con Él. Amén. Entonces Dios se revela también para que lo conozcamos a través de sus nombres. Dios quiere revelarnos cómo es Él. Y si nosotros, mire, solamente con conocer a Dios, con eso nuestra vida cambia. Pensamos de una manera distinta. Si sabemos que Dios es nuestro proveedor, no nos preocupamos tanto. Amén. Si sabemos que Él es el Todopoderoso, pues vamos a confiar en Él, Señor. Ese problema no le va a quedar difícil. Usted es todopoderoso, cambia nuestra vida, ¿cierto? Por eso Dios quiere que lo conozcamos, para que seamos transformados. Hay una historia, un testimonio, y quiero cerrar con este testimonio, de Josué Gutiérrez. Lo invito para que lo busque por internet. Josué Gutiérrez, su página, va a hacerle publicidad. José Gutiérrez, autor José Gutiérrez. Este joven cuenta su testimonio en internet, en YouTube. Dice que su madre practicaba la brujería, que su padre lo abandonó cuando él estaba muy niño, y cuenta que él anhelaba ese amor de un padre. Y luego de niño dice que él empezó a asistir a una iglesia, y en la iglesia, ¿sabe qué le pasó? Fue abusado por un hombre allí. Un hombre lo abusó teniendo él 6 años, y desde allí empezó a tener tendencias homosexuales. Y empezó a suceder algo en él con esta situación. Dice que después empezó a ver videos de adultos, o sea, eso lo llenó de inmoralidad, y eso lo ató, esta situación. Y él con esa lucha, porque él creía en Dios, iba a la iglesia, a veces se apartaba, hubo un tiempo que incluso consiguió pareja, pero él dijo, no, esto no es, yo sé que esto no es. Y sigue en la iglesia, pero con esa angustia, porque él sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien. Y dice que él se sentía fuertemente atado, que se sentía amarrado a algo, que su mente estaba atada a algo, y que él no tenía el control ni siquiera de sus pensamientos, de su mente.
dice que él perdió la esperanza. Él dijo, yo llevo años yendo a la iglesia y aquí estoy con esta atadura. Un tiempo estaba bien, otro tiempo estaba mal. Y él estaba cansado de esa lucha, de estar así como el electrocardiograma que decía el hermano. Un día arriba, otro día abajo. Dice, no, esta no puede ser la vida que Dios tiene para mí. Dice que él estaba muy, muy aburrido. Y creyó en una palabra que está en Mateo 17, 21, que usted la conoce muy bien. Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y él dijo, bueno, aquí dice que esos géneros no salen sino con oración y ayuno. Voy a ayunar. Y se metió a ayunar. Y dice que ayunó, bueno, primero empezó con un día, después más adelantico 3 días, después más adelantico 7 días de ayuno, solamente con agua, ayunando. Pero dice que esto empezó a fortalecerlo, empezó a pasar algo en él, empezó a pagar el precio. Y dice que en esos primeros 7 días Dios liberó su mente, trajo claridad mental, empezó a ver las cosas diferentes, como Dios se las estaba mostrando, empezó a conocer a Dios de otra manera y empezó a recibir fortaleza, pero todavía no sentía que fuera completamente libre de esa atadura que él tenía. Así que dijo, estoy tan aburrido con esta atadura que voy a ayunar para morirme. Voy a ayunar 1 año para que Dios me lleve. Voy a pedirle al Señor que me lleve, que me saque de esta tierra. Y este ayuno pues era un ayuno parcial, ¿no? No era 1 año, porque pues uno si no come 1 año, no lo vaya a intentar. Pero pues obviamente ya uno sabe lo que va a pasar. Entonces empezó a hacer ese ayuno parcial, rompía por la noche. Pero a través de ese ayuno el Señor empezó a liberarlo, empezó a romper ataduras, empezó a hacer cosas, se empezó a manifestar el poder del Señor en su vida. Y dice que cuando llegó al día 40, él sintió cuando esa atadura del homosexualismo se rompió. Fue libre, él sintió que fue libre en ese momento. Dice que él, mejor dicho, devolvió hasta lo que no había, pues no había comido, porque ya eran 40 días de ayuno, ¿no? Había comido muy poquito, pero él sintió que a través de eso él fue completamente libre. Y le dio nuevas ganas de vivir. Así que él dijo, no, pues yo ya dije que iba a ayunar 1 año, voy a seguir ayunando 1 año. Voy a seguir ayunando 1 año, porque si Dios ha hecho esto en 40 días, ¿qué podrá hacer en este resto de tiempo? Y siguió ayunando durante ese año y termina ese año y dice que vino una manifestación más poderosa de Dios. Dice que Dios le empezó a hablar en sueños, que le empezaba a mostrar en sueños una cosa, después le empezaba a mostrar una cantidad de cosas que podía ver, que puede ver en la vida de las personas, por ejemplo, qué les está pasando, qué les está afligiendo, pero él tenía la duda, ¿no? Y dice, pues venga, yo veo que usted está pasando por esto. Ay, ¿usted cómo se dio cuenta? No, pues Dios me puso eso en el corazón. Si es así, sí, había gente que se enojaba, ¿no? Que le hablaran de lo que estaba pasando porque pues estaba en su pecado quizás y no quería que lo descubrieran, pero pues Dios se da cuenta de todo, ¿cierto? Dios se da cuenta de todas las cosas. Entonces Dios empezó a orar en él a través de esa manera y empezó a darle autoridad espiritual y a darle revelación, porque él pagó el precio. Hay que pagar el precio. Dios hace lo mismo con todos sus hijos, con todos los que quieren pagar el precio. Dios se manifiesta y hace cosas poderosas en nuestra vida. Amén. Y hace todo eso que la palabra estamos leyendo, todo lo que nos está diciendo, todo lo que vale la pena cuesta. Dios quiere hacer eso mismo con nosotros. ¿Qué debemos hacer? Ir al altar, pagar el precio y Dios se va a manifestar. Amén. Son promesas que Dios le ha hecho a su iglesia. Así que yo quiero invitarlo para que usted se ponga de pie y vamos a orar. ¿Cuántos creen que el Señor se quiere manifestar? Pero ¿cuántos están dispuestos a pagar el precio? Amén. Vamos a pagar el precio. Vamos a buscar a Dios en ese altar continuamente. Aleluya. Dice la palabra del Señor, yo os digo, pedid y se os dará. Buscad
y hallaréis, llamad y se os abrirá. Gracias te damos, Señor. Creemos en tu palabra. Oh, precioso Dios, tú eres grande y poderoso. Señor, mira a tu pueblo, mira a tus hijos. Aquí, Señor, hay personas que han dicho, yo quiero ver lo nuevo de Dios. Yo quiero ver lo sobrenatural de Dios, Señor. Y tú nos estás llamando a pagar el precio. Y el Señor sabe si no has pagado el precio. Pero este es el día que Dios te llama para que pagues ese precio, para que empieces continuamente a buscarlo y allí lo vas a encontrar. Él quiere encontrarse contigo cada mañana, Él quiere encontrarse contigo en la noche cuando vas a dormir, Él quiere hablarte, Él quiere mostrarte, Él quiere traer algo especial sobre su vida, sobre tu vida. Él quiere traer libertad, Él quiere romper todo aquello que sientes que te ha estado oprimiendo. El Señor es el que libera a su pueblo, Él fue el que liberó a su pueblo de Egipto y lo hizo de una manera poderosa. También lo puede hacer con su pueblo en este tiempo. En el nombre de Jesús creemos, Señor, que tú eres el que libera a tu pueblo, que tú eres el que rompe cadenas, que tú eres el que deshace los yugos, que tú eres, Señor, el que se manifiesta en medio de tu pueblo, Señor. Tu palabra, Señor, lo leíamos. Padre Celestial, tú nos dices que tú te manifiestas y que tú santificas a tu pueblo con tu gloria, Señor. Es tu gloria la que santifica a tu pueblo. Clamamos, Señor, por esa gloria tuya sobre tu iglesia. Manifiesta tu gloria, Señor. Tú estás feliz de que te puedes encontrar con tu pueblo. Tú quieres, tú anhelas encontrarte con tu pueblo. Aquí estás, Señor, con tus brazos abiertos, Señor, para encontrarte con tus hijos. Gracias, Señor, gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que tú harás en medio de tu iglesia. Señor, tú pides que te adoremos en el altar continuamente y que tú te vas a manifestar. Señor, hoy lo creemos. Dígale, Señor, yo quiero adorarte en el altar continuamente. Y si usted siente ese llamado de Dios para adorarlo en el altar continuamente, hoy estamos delante del altar. Dígale, Señor, vengo delante de tu altar. Y si quiere, vamos a hacerlo de manera física. Venga al altar y preséntese delante del Señor y dígale, Señor, yo quiero pagar el precio. Dígale, Señor, ayúdame a pagar el precio. Es un compromiso.